Con motivo de cumplir su primer mes, el gobierno el pasado 16 de septiembre hizo un consejo, la pasada semana ocurrió un consejo de gobierno en donde se discutieron medidas que van a ser puestas en ejecución con miras a fortalecer la gobernabilidad y satisfacer las necesidades de la gente, que dicen es el objetivo principal del gobierno y del presidente, hacer feliz a la ciudadanía de la República Dominicana. Estamos tratando de descifrar cómo van a ser estos 4 años de gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana, y hemos invitado al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, para que nos dé su punto de vista sobre este tema. Con estas medidas que se anunciaron en el Consejo de Gobierno y fue anunciado por Gustavo Montalvo, ¿tú crees que es posible, Guillermo, que comencemos teniendo satisfacción con el tipo de decisiones que el gobierno está anunciando para los próximos 4 años? Ante todo, darte las gracias por esta invitación, que para ti es que tú dices y para mí es que tú preguntas. ¿Qué tú preguntas? Sí, claro. Muchas gracias, Fausto. Sí. Me siento en la casa. Así es. Mira, Fausto, lo que eso demuestra es que el gobierno de Danilo Medina no tiene respuestas. No tiene respuestas para los problemas de la sociedad dominicana, de la nación dominicana. Cuando nosotros examinamos la agenda diaria, los problemas diarios que padecen los dominicanos, desempleo, inseguridad, salarios precarios, el grave problema de la deuda, alto costo de la vida, graves problemas de salud, cuando examinamos lo que son los problemas que agobia al dominicano de todos los días y nos damos cuenta de que se reúne el Consejo de Gobierno, es decir, las autoridades máximas, y entonces toman medidas del tipo que tomaron, totalmente medidas y superficiales, nos damos cuenta entonces que el problema, hay un déficit de fondo en el gobierno porque no tiene respuesta. Porque darle respuesta es desdecirse a sí mismo, porque es el gobierno, este no es un gobierno de un mes, este es un gobierno ya de 4 años y un mes, y no es el gobierno de 4 años y un mes, es el gobierno ya de prácticamente 16 años, porque es el mismo estilo, es la continuidad de un estilo, pero también de una visión, de un modelo, y están atrapados. Danilo Medina le dio continuidad a las políticas esenciales del gobierno de Leonel Fernández. Y ahora Danilo Medina le da continuidad al danilismo de los 4 años. Y en ese modelo no hay respuestas para los graves problemas de la sociedad dominicana. Pero hay algo peor. En una de los énfasis que quisieron hacer en ese el Consejo de Gobierno, fue tratar de vender la idea, otra estrategia de marketing, otra estrategia de relaciones públicas, de que el énfasis de este gobierno era la transparencia. Sí. Ese es el nuevo cuento chino del gobierno de Danilo Medina, con todo el respeto para la comunidad china. Ese es el nuevo cuento chino, indescifrable, tonto, porque resulta que si algo es evidente ante la sociedad dominicana es el fracaso de los 4 años de gobierno de Danilo Medina y de los gobiernos del PLD en la persecución de la corrupción, en la investigación de la corrupción, y lo que ha hecho es todo lo contrario, propiciar la impunidad. ¿Quién es el responsable del archivo final y de no apelación del expediente de Félix Bautista? La Procuraduría. Lo hizo el procurador por orden política de Danilo Medina. Fue una irresponsabilidad del ex procurador Domínguez Brito, pero al mismo tiempo fue una orden política. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene ahora este gobierno en el archivo de nuevo de Díaz Rúa? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene este gobierno también
porque toda esa Suprema Corte de Justicia recibe órdenes políticas. Fue la segunda sala penal de la Suprema Sí, Corte de Justicia, en donde están Alejandro Moscoso, Fran exactamente, Soto y Reyes. No Reyes. debieran ponerle jueces, debieran ponerle archivistas. Eso aquí es el único país del mundo donde en la Suprema Corte de Justicia hay archivistas. Deben sentirse muy bien los archivistas del país porque han logrado esa categoría, pero son archivistas, son comisarios políticos. Que existe como un esquema, porque por ejemplo las decisiones se toman en mayoría de 3-2. Una corte de 5 personas, 2 que votaron en contra, las 2 mujeres. Bueno, pero es el mismo esquema de la Junta Central de la Junta Central Electoral. El mismo esquema del Tribunal Superior Electoral. O sea, ni originales son, porque además su desparpajo, su menosprecio a la institucionalidad, ya ni se cuidan de que no se le vea el refajo. En ese sentido, insisto, ese énfasis que quisieron hacer en el Consejo de Gobierno de la transparencia no es más que un cuento chino. Es decir, este es un gobierno... Pero aparecen como que le están dando más poder a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Por favor, pero eso, la transparencia es todo, es una lucha integral que empieza evidentemente, entre otras cosas, con el tema entre otras cosas, debe tomar muy en cuenta lo que compra el Estado. Pero ¿qué resulta? Para el gobierno no es... el gobierno conoce, primero, todos los ministros que tienen negocios, que son los proveedores de los mismos ministerios en que le sirven. El gobierno conoce todas las empresas pantallas que hay. El gobierno sabe todos los mecanismos que hay de distracción de recursos públicos. ¿Y cómo se financió esta campaña? La campaña que llevó a la reelección a Danilo Medina. Porque estamos poniendo al ratón a cuidar el queso. Es decir, el gobierno, que es el fruto de un uso abusivo de recursos públicos para propiciar una reelección que todos vimos como hubo compra de votos y hubo todas las irregularidades que conocemos y que de seguro vamos a hablar. Ese mismo gobierno es el que ahora está hablando de transparencia, pero es que él mismo está enlodado con muchos actos de corrupción. ¿Tú crees que no va a haber una discontinuidad, digamos? De lo que pasaron los últimos 4 años, ¿no van a ser diferentes los próximos 4 años? Pero en absoluto, porque son los mismos sujetos, es la misma voluntad y además es el mismo propósito. Danilo Medina pretende reelegirse en el 20. ¿Cómo? Sí, lo he afirmado. Todo lo que pasó, el discurso del 16 de agosto era el discurso del lanzamiento de nuevo de su candidatura a la reelección. El danilismo está preparado para continuar después del 20, el mismo esquema. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos muchas de las medidas, por ejemplo, este crecimiento de la burocracia, responde también las últimas designaciones. Esos últimos 44 funcionarios, viceministros, y al mismo generales. tiempo, que no son 44, son 57, porque nombraron 44 y 13 de los incumbentes lo pusieron como asesores. Como asesores. Sí, que a los 44 hay que sumarle 13 y da 57. Todo eso es el esquema de reproducir, no es el sujeto que dice, bueno, ya estos son mis últimos 4 años, yo voy a comenzar a enderezar una serie de entuertos y de adecentar la administración pública. Es la continuidad. Si es así, yo quisiera que habláramos entonces de la Junta Central Electoral y el retiro de los partidos de oposición, entre lo que está Alianza País, del diálogo que estaba pautado para el pasado martes en el Consejo Económico y Social. En el próximo segmento vamos a hablar de eso. Guillermo, antes de ir al tema de la Junta Central Electoral y el retiro de los partidos del diálogo,
hay una comisión que creó el gobierno del presidente Danilo Medina, según el anuncio que se hizo, para analizar el resultado del DERE-CAFTA y el Acuerdo de Libre Comercio de República Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica, y con recomendaciones. Eso iba a ser para los próximos 40 días. En la propia nota del Palacio Nacional, en el título decía que en los próximos 90 días, pero el decreto dice, según la nota, que son 45 días. Pero bueno, eso es una anotación nada más que yo hago. ¿Te parece correcto que el presidente tenga que emitir un decreto para pedir un informe sobre el DERE-CAFTA y su resultado? Lo que el presidente debió hacer fue llamar a su despacho a José Ramón Peralta, el secretario administrativo de la presidencia, porque hace tiempo que ya el secretario administrativo de la presidencia, que es el principal importador del país, ha llevado a la quiebra a centenares y miles de productores del país, importando productos, incluso más allá del arancel, de la cuota que todavía tienen muchos productos nacionales. Solamente con sentarse y decirle y preguntarle, él tendría la mejor orientación. Lo que quiero decir con esto es que eso es otra política de bulto. En el Cibao dice de allante y movimiento, que no va a llevar a ningún lugar, porque los que han hundido a este país en términos de la producción agrícola y llevado a la quiebra a miles de productores nacionales, no solamente que negociaron un TLC en condiciones bastante adversas, y no solamente que durante todos estos años estos gobiernos no han tomado las medidas para hacer la reconversión industrial o en este caso agropecuaria, para ir creando las condiciones que posibiliten que muchos rubros que iban a ser liberados pudieran encontrarse producciones, productos sustitutos y que fueran rentables para los campesinos, para los productores. No solamente que estos gobiernos no han hecho eso, y tenemos ya un proceso de más de una década, sino que desde el mismo Palacio Nacional pasó mucho en el gobierno anterior con el propio secretario administrativo de la presidencia y el secretario de Agricultura, que dieron permisos de importación que llevaron a la quiebra a miles de productores. Chío Jiménez y Luis Manuel Bonet. Y ahora, entonces resulta que el principal importador de la República Dominicana es el secretario administrativo de la presidencia. Y uno de los auspiciadores, no solamente de la candidatura. Pero se hacen licitaciones en la Junta Agroempresarial para los permisos de importación. Si tú sigues creyendo en todas esas cosas, entonces pregunta, no solamente hay que ir a los productores. Un día te voy a pedir que traiga a Manuel Matos, uno de los dirigentes de la producción agropecuaria del Valle de San Juan, para que él te diga cómo tienen 250,000 quintales de habichuelas en almacén, porque la importación que hicieron el año pasado fueron cerca de 900,000 quintales que importaron todo ese grupo. Esas mafias de habichuelas que no son importadas, que entonces se quedaron para este año y no, han imposibilitado que tenga salida la producción agrícola. La producción local agrícola no funciona. Entonces, y eso quiebra los te estoy mencionando. Ahora en el año 20 viene el levantamiento de todos los aranceles para el arroz. Sí. Y eso estamos advertidos y se viene advirtiendo. Imaginémonos lo que implica para el Valle de San Juan, para el Cibao, para todo lo que es la línea noroeste, que se produce desde Esperanza, Mao, Montecristi, cerca. Sí. Bueno, imaginen lo que va a suponer para este país que todos esos productores van a ir a la quiebra. Pero desde ya nosotros sabemos las condiciones en las cuales se están importando muchos de estos granos, de estos productos, que ya lo llevan a la quiebra. Entonces tiene razón el presidente en pedir un informe de la comisión. No, lo que tiene razón es en utilizar su autoridad y poner, actuar para que no se den permisos de importación
a esas mafias para que no lleven a la quiebra a los productores. Lo que el presidente sabe que tiene que hacer es desarrollar una estrategia de reconversión y además de renegociación. Nosotros hemos planteado, lo planteamos en la campaña, que era necesario comenzar gestiones para una rectificación del tratado. Porque aunque en muchos rubros se dieron plazos suficientes, sin embargo, los malos gobiernos que hemos tenido no aprovecharon esos plazos para la reconversión de la producción agrícola. Pero el presidente se ha reiterado en las visitas sorpresa y en darle apoyo a los productores agrícolas, y creo que él siente una gran satisfacción por el trabajo que está haciendo. Incluso normalmente José Ramón Peralta le acompaña en esas visitas. Eso es clientelismo, eso es marketing. Eso es fortalecer la desinstitucionalidad, porque lo que en este país necesitamos es que el Ministerio de Agricultura tenga políticas públicas generales para ir en auxilio y en apoyo y en asistencia técnica y en asesoría y en información al productor agrícola. No que solamente sea beneficiario de un sector, una comunidad en la que el presidente tuvo el antojo de visitar. Eso no es política pública. Es decir, nosotros no necesitamos un presidente Papá Noel que venga con una bolsa a dar un pequeño juguete a una comunidad. Magnífico al que se la da, nos alegramos de ese beneficiario, pero lo que decimos es políticas públicas, y esas políticas públicas, para eso existe el Ministerio de Agricultura y para eso existe el Banco Agrícola. En el Banco Agrícola hemos insistido mucho el gran déficit que hay en términos del crédito agrícola, porque uno de los principales problemas que tiene el productor agropecuario dominicano es la falta de acceso al crédito, que hace que tengan que ir a la banca informal, que tengan que pagar un 20, un 30, un 40. La usura en su máxima expresión. Y entonces que le compran la cosecha en flor. Sí. Y luego ese mismo producto, ese ají que lo compran en la finca en 5 pesos, digamos la libra, en el supermercado luego lo encontramos a 40 y a 45. En ese trayecto, de eso no se beneficia el productor de ají, de esos 40 pesos que cuando hace la cosecha también corre riesgo de que no se lo compren. No, y además con todos los riesgos. Ese productor de ají tuvo que enfrentar las plagas, la falta de agua y todo eso riesgo, y lo tiene que vender en 5 pesos la libra, y en el supermercado o al público, al consumidor, se le vende a 40 pesos, 45, o un precio así. Y es la especulación. Entonces, una política pública. Una de las cosas que hace que ese productor no pueda es precisamente la falta de acceso al crédito. El Banco Agrícola tiene una cartera de crédito de unos 12 o 14 mil millones de pesos. El sector agropecuario requiere de unos 80 mil millones de pesos anuales. ¿Dónde lo busca? Esa diferencia, esos 66 mil, ¿dónde lo busca? En la usura. Entonces, nosotros en vez de tener esta exhibición de marketing político, reeleccionista, insisto, reeleccionista, de ir a esas llamadas visitas sorpresa, que ni son visitas ni son de sorpresa, porque es una campaña montada, y recordemos quién es el autor. Es Joao Santana. Ese corrupto que está allá, ese asesor del presidente, ese tinglado. Resulta que esas visitas sorpresas no le dan solución al problema concreto que requiere el productor agrícola, que es políticas públicas generales, que beneficien a todos, que cualquier agricultor dominicano que tenga una idea, que tenga un proyecto, pueda ir al Banco Agrícola, pueda encontrar la asesoría y pueda encontrar el crédito y formas posibles de ser pagados sin que usted tenga que tener la suerte de encontrarse un día con el presidente para que usted pueda tener ese acceso. Así es. Hacemos una pausa y retomamos en un momento, en nuestro último segmento, con el tema de la reelección y el tema de la Junta Central Electoral, que se lo debemos.
Guillermo, la oposición se retiró de la convocatoria del diálogo para el pasado martes, no del diálogo en sentido general. Yo quisiera empezar, Fausto, si me permite, explicando por qué es que estábamos en el diálogo. Sí. Nosotros estábamos en el diálogo porque aspiramos a órganos electorales y a una Cámara de Cuentas que como árbitros fueran imparciales e independientes. Nunca dijimos y nunca hemos dicho que sean apolíticos, sino que no sean apartidaristas, que por tanto no tengan vínculos directos con los partidos. Y cuando hemos planteado esto, no estamos buscando ventaja para el bloque de la oposición, porque tener un juez imparcial no es ventaja para nadie. Claro. Es todo lo contrario, es tener la garantía de que aquel que te va a juzgar la decisión que puede ser adversa o favorable tenga la legitimidad, porque no está vinculado a ninguna de las partes. A eso fuimos al diálogo, a eso hemos ido al diálogo, a buscar la conformación de órganos electorales de una Cámara de Cuentas que esté integrada por hombres y mujeres imparciales, independientes, sin vínculos directos con los partidos políticos. La población conoce lo que pasó allí, es decir, hubo toda una obstáculos por parte del oficialismo para que pudiéramos abordar ese tema que era el central, y querían desviar la discusión o el diálogo a la discusión de la ley de partidos. Y nosotros decíamos, sí, queremos discutir la ley de partidos. Claro que aquí se requiere de un nuevo esquema de discusión, pero ese no es el problema central. El problema central que nosotros tenemos es que acabamos de pasar de un proceso electoral desorganizado, con un conjunto de formas de fraude, sin equidad, sin transparencia. Y eso tuvo mucho que ver con un esquema de constitución de los órganos electorales, que es el esquema que responde a los intereses de un partido. En este caso, los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Y es un esquema que se ha venido aplicando en las últimas décadas, pero ya ese esquema fracasó. No nos da órganos electorales con la suficiente confiabilidad. Y entonces, cada proceso electoral da lugar a crisis. Como ese esquema fracasó, ese esquema no puede repetirse. Entonces, y ahora tuvimos en las elecciones del 15 de mayo, tuvimos la manifestación, el gran retroceso. Y es el momento entonces de dar el salto. A eso fuimos al diálogo. Pero ¿qué resulta? Fíjense que en el diálogo el bloque oficialista estaba presidido por Reinaldo Pared, que es el presidente del Senado y al mismo tiempo el secretario general del PLD. Eso para nosotros en principio era una garantía, porque como el Senado es el que elige los jueces de la Junta o los integrantes de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, entonces eso permitía que estando allí el presidente del Senado había una garantía de que ambos procesos, sin desnaturalizar las facultades del Senado, pero que ambos procesos iban a estar armonizados. ¿Pero qué resultó? Que mientras nos hacían perder el tiempo, semana tras semana, discutiendo sobre si la sociedad civil puede intervenir, si no puede intervenir, si discutimos primero la ley de partidos, si no, si es un primer punto de agenda. Sin embargo, el Senado entonces aceleró el proceso. Y en ese proceso se dio algunas manifestaciones que fueron señales. Una de ellas, la inscripción del actual presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Y de Rosario Graciano y de José. Y de los demás, ¿verdad? Y en segundo lugar, la inscripción también de John Giuliani, del doctor John Giuliani, que es del Tribunal Superior Electoral. Entonces, aquel nivel de aceleramiento en la comisión que está conociendo aquello y esas inscripciones específicas mandaban una señal muy clara. Están apostando a una de dos. O hacer enroque, esto es de tomar a uno de los jueces del Tribunal Superior Electoral para llevarlo a la Junta Central Electoral y mantener el mismo esquema que estamos criticando de un partido con el control absoluto de los órganos del órgano electoral, en este caso de la Junta, o ratificar la actual Junta bajo
la dirección del doctor Roberto Rosario. Y entonces dijimos, no, nos están tomando el pelo, a nosotros y a la sociedad, porque nos están entreteniendo en un supuesto diálogo que no dialoga finalmente, mientras por otro lado están ejecutando. Y nosotros entonces estamos sirviendo de carne de cañón para legitimar un proceso. Pero ellos dicen tener la autoridad para designar y que lo van a hacer como lo han hecho en el pasado, que son independientes. Pero claro que sí, pero claro que sí. Nosotros nos decimos que no. No, nosotros nos decimos que no. Ellos pueden hacer con... Ellos tienen la mayoría absoluta, siempre la han tenido desde el 15 de mayo, la mayoría absoluta, y la tuvieron anteriormente, para designar los jueces. Si era así, entonces ¿a qué vamos a dialogar? Si ratifican a Roberto Rosario. Porque incluso ellos también tienen la mayoría absoluta para aprobar cualquier ley. Sí. Entonces, si es así, tampoco tiene sentido el diálogo. ¿Qué haría la oposición si ratifican a Roberto Rosario? Yo te diría, ¿qué pasaría en el país? ¿Qué pasaría? Sí, y fíjate que no es un problema, insisto mucho en decir que no es un problema de persona. Roberto Rosario representa la cabeza de un esquema. Lo representa también John Giuliani, la cabeza de un esquema en el cual el partido que tiene la mayoría del órgano se cree liberado de lograr órganos de consenso y además de lograr órganos imparciales. Sí. Entonces, sino que cree que esa mayoría le da la facultad para imponer partidarios suyos que ejerzan una mayoría mecánica. Yo te diría que lo que está ahora en discusión es si en este país primero habrá o no elecciones limpias en el 2020. Es más, si habrá o no habrá elecciones. Porque ni la oposición ni la sociedad y nosotros no nos vamos a prestar a ir a un proceso electoral que sea un nuevo matadero electoral y que reproduzca las condiciones de las elecciones del 15 de mayo. Okay. Entonces, el camino que ha elegido el Partido de la Liberación Dominicana, que parece ser el de ratificar a los actuales jueces o en todo caso ratificar su esquema de control de esos órganos electorales, nos lleva a la confrontación política. Yeah. Y en la confrontación política tal vez no haya ganadores, sino solo perdedores. Por eso es que hemos dicho, nosotros nos hemos retirado del diálogo, pero no hemos renunciado al diálogo. Ahora, ¿a qué diálogo es que nosotros estamos dispuestos a hacer? Al que sea para discutir una Junta Central Electoral, un Tribunal Superior Electoral, una Cámara de Cuentas y en su momento una Suprema Corte de Justicia que sea imparcial. Insistimos, aclaramos, precisamos, el bloque de oposición no quiere cuota en ninguno de esos órganos. No quiere repartición, no quiere tener un representante, no quiere uno solo, ni medio. No quiere ser parte de una componenda, porque eso es contrario a la institucionalidad, a la legalidad. Quiere personas imparciales. Lo que queremos son con jueces, capacidad, hombres y mujeres que tengan integridad, capacidad y que no tengan vínculos directos que los conviertan en comisarios políticos de ninguno de los partidos políticos. Muy bien. Muchas gracias a Guillermo Moreno por ofrecernos su punto de vista sobre estos temas y la perspectiva de lo que van a ser los próximos 4 años de gobierno del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Guillermo, por aceptar este diálogo y muchísimas gracias a ustedes por la compañía.